Bienvenidos. Continuamos con el estudio del libro de Jeremías. Es muy notorio de que este profeta está muy imbuido en lo que es la destrucción de Jerusalén y está atento a las promesas de protección y restauración que existen a futuro respecto a su propia historia. Y él está claro de que todo esto dependía de la conducta del pueblo. En cada profecía se muestra la disposición de un plan de salvación, un plan maestro, que puede variar, ya lo he dicho, en una forma de dilatación de tiempo, pero existe un plan, un macro plan, es inexorable. Estas profecías que anuncian el retorno de un cautiverio que para su época aún no empiezan, es lisa y llanamente un destino. Es increíble cómo tras algo que pareciese malo, o el cautiverio, iba a terminar siendo bueno, porque de hecho les iba a servir para crecer. Como dice el dicho, lo que se pierde se valoriza, para valorizar, para entender de que no podemos vivir alejados de lo que nos tiene sujetos, en este caso de nuestro Dios. Ahora, estuvieron 70 años y la promesa era traerlos de vuelta en el periodo de Esdras o Nehemías. Jeremías hace mención al olivo cual es mencionado por Pablo para demostrar de cómo nosotros fuimos injertados en él. Existe una lógica de destino. Obviamente el libre albedrío no resiste. Trae un mensaje para nosotros. Dice que nosotros debemos pararnos y mirar y preguntar por las sendas antiguas y caminar por ellas. Eso significa volver a transitar por aquellas veredas de conocimiento antiguo, por aquellas veredas cercanas al Creador, por aquellas veredas que comparados con la tecnología actual parecen muy antiguas, pero ahí encontraremos el camino, ahí encontraremos la sabiduría. A pesar de que, al igual que en el pasado, los sabios se avergonzaron, como recibieron la palabra, y todos eran engañadores con liviandad, exactamente como ahora. El asunto es entender y conocer el plan de Dios, no como el actual pastorado, que se apacientan a sí mismos. Pero será posible que de estos lobos feroces disfrazados de pastores se libre un remanente que va a huir de sus fauces y va a huir de sus bolsillos. Estos falsos profetas o pastores que hacen errar al pueblo y solamente hablan palabras halagüeñas. Incluso algunos serán mentirosos, engañadores, diciendo soñé, soñé. Solo si sus palabras se cumplen y son apegadas a la escritura y a la ley, solo en ese momento podremos confiar en tales profetas. Existe una cantidad de corrientes religiosas, diversidad en el denominado cristianismo. Nosotros tenemos que tener firme nuestra fe, nuestra convicción, nuestras enseñanzas, nuestro aprendizaje. Ellos deben convertirse a nosotros y no nosotros a ellos, a nuestra fe. Es evidente que seremos protegidos y fortalecidos y librados. Características que se nos van dibujando. Está el apego, el amor a nuestro Dios. El mismo fenómeno de buscar las sendas antiguas nos hace encontrarnos con la ley, encontrarnos en especial con el primer mandamiento histórico desde el Génesis, con el día de reposo. Sucede que los de Jerusalén no quisieron cumplir con este mandamiento, que es un símbolo de lealtad y de amor, de justicia. Sin esta ley seríamos como animales. Los 10 mandamientos son importantes, pero la ley del sábado es más importante aún, porque es amor y lealtad. Hoy día solo existe avaricia, codicia, y es tal que les falta el tiempo para robarnos. Por lo tanto, menosprecian que el pueblo pueda detenerse un día. Todo es una carrera. No existe tiempo para detenerse. Corrupción y opresión. Este declive desemboca en la segunda venida de Cristo, que el primero que enfrentará son a estos sinvergüenzas, falsos pastores. Y por supuesto, una de las señales escondidas que deja Jeremías es el hecho de que no debemos ser engañados por el ambiente que nos rodea, pero sí estar claro de que se edificarán 3 templos. Se han edificado 2 y solo falta el tercero. El mensaje a rescatar en este trozo de Jeremías, que es muy contemporáneo y solamente destella con ciertos versículos hacia el futuro, es que debemos buscar en el pasado nuestro futuro. En las escrituras antiguas está la verdad, está establecido el conocimiento. Entender de que Dios es tolerante, pero se ha colmado el vaso de las astucias, de las sinvergüenzuras de los pastores y de las habladurías de los falsos profetas. Ha llegado el tiempo donde estamos muy cerca de ese tercer templo y podremos esperar que se restablezcan todas estas promesas de parte de Dios, que es su perspectiva respecto al milenio. A pesar de que él, como profeta, y como pasa con algunos profetas, no tenía claro el concepto, ni tampoco la visión. Creo que se confundía un poco con la restauración de Jerusalén en la época de las Nehemías. Pero como nosotros estamos viéndolo de una
retrospectiva, mayor que la de él, una visión más panorámica que la que tenía él, evidentemente nos damos cuenta de que, sin creerlo, él traspasó las barreras del tiempo. Y, por ejemplo, nos dice que en el futuro él prevé que se va a crear un vínculo entre las casas que van a cohabitar y que ya no necesitarán el arca del pacto, que es una cosa que no coincide con el primer periodo, y que no necesitarán nada más que un trono en Jerusalén. Ahora que el mundo y sus naciones van a comprender sus errores doctrinales y conceptuales, haciendo evidente sus maldades. Eso tampoco combina con el periodo del retorno en la época de Zorobabel y posteriormente Esdras y Nehemías. Hay una cosa importante, dice dentro de sus inspiradas palabras, que se repondría a David como gobernante de las dos casas. Ahí ya entramos a darnos cuenta de que definitivamente no puede estar hablando de ese periodo, porque David está muerto, necesitaríamos resucitarlo. Hay una casa perdida, y ya también dice que se tomaría el cambio de parámetros, porque todo el pueblo de Israel gira en torno a la gran y magnífica historia del éxodo de Egipto. Bueno, ese parámetro se va a cambiar a ser recogido de entre las naciones en las cuales fueron enviados o esclavizados o olvidados, y serán traídos a Jerusalén, a sus tierras, donde volverán a disfrutar de sus siembras y cosechas con un clima privilegiado, y no tendrán ninguna necesidad, llorarán de gozo. Lo interesante es que le ofrece una salvación física, y eso es importante, Como dice, les cumple literalmente, en el sentido de que en carne y hueso tendrán sus viñas, sus campos, sus casas, sus esposas, sus hijos, y tendrán abundancia, buen clima, etcétera, etcétera. O sea, lo más maravilloso que puede existir en este periodo, por decirlo comparativamente, pero no existe esa transformación de la cual habla Pablo. Es una salvación física, es un establecimiento humano. Y por eso está la contraparte de que en Apocalipsis nos dice que los 144.000 son 12.000 por tribu. Esos sí son transformados, esos sí que son especiales. Esto es la masa de Israel, el vulgo, la gente común, no un menosprecio social, sino que los que no calificaron, me refiero, o los que no fueron elegidos previamente para estar dentro de ese número 144.000. Pero igual es maravilloso tener una promesa de un Dios, tener un rey como David, y tener también, como lo dijo Cristo cuando le pregunta a Pedro, ¿qué vamos a tener en el reino? Bueno, le dice, cada uno de ustedes gobernará una tribu. Entonces se aplicará un bonito gobierno, porque la suma de personas debe ser inmensamente grande, porque las tribus siguieron engrosándose en número a través del tiempo, a pesar de que estén perdidas. Ahora, en esa época se realiza un nuevo pacto, y ya, por supuesto, no es necesario que alguien te explique las diferencias teológicas o doctrinales que normalmente se hacen con respecto a Dios. Ahora nosotros tenemos, hoy día mismo, en esta época, en Internet se puede dar cuenta uno, y en las religiones en forma evidente también, si hacemos religiones comparadas, la diversidad de conceptos que existen respecto a quién es Dios, cuántos dioses son, cuáles son las características, cuál es su gracia, cuál es su misericordia, cuál es su condenación. Tenemos doctrinas que dicen que son tres dioses, doctrinas que dicen que es un solo Dios, doctrinas que dicen que son dos dioses. Tenemos un Dios condenatorio que manda al infierno y a otros los manda al cielo. Tenemos una serie de diversidades que deben ser corregidas por alguien inspirado y tocado por Dios para enfrentarse a tal confusión. Y por eso se llama Babilonia, porque viene del término Babel, donde se confundieron las lenguas originalmente. Hoy día es lo mismo, están todos hablando un idioma distinto, solamente pueden encontrar la claridad, y las palabras que se emiten en este mismo programa y encuentran cabida en el corazón de los que escuchan y de los que ven, evidentemente los clasifica en forma inmediata para sentir que hay algo especial en ellos. Pero vamos más allá. Obviamente
la verdad se manifiesta de la siguiente forma. Hubo una época donde se discutía si la Tierra era plana. Obviamente la verdad estaba afuera. O sea, la verdad bastaría que hubiesen tomado a esas dos personas que estaban discutiendo de cómo era la Tierra y haberlas sacado del planeta y habrían dicho, a lo que voy es que hay una verdad manifiesta más allá de las discusiones. Y cuando se entronice nuestro Dios en este planeta, las cosas caen por una evidencia natural, por una evidencia presencial. Ya no es necesario discutir tonteras, si ya está todo ahí, todo será establecido y manifiesto, y eso es lo importante de la palabra, manifiesto. No habrán dudas respecto a cuál fue el plan. En el momento del milenio se pondrá este pacto, como dice, pondré mis leyes en sus corazones y seré a ellos por su Dios. Todos estos acontecimientos, como van a ser a nivel global, por supuesto que van a marcar la base de la realidad. Volverán las dos casas de Israel, como decíamos, y obviamente que serán perdonados de todos sus pecados y faltas e idolatrías, etcétera, etcétera. Porque comienza un nuevo ciclo en la humanidad, donde están incluidos también aquellos que le traspasaron, refiriéndose al grupo de romanos que estaba al lado de la cruz. Como un ejemplo, más que nada, no significa que solo esos dos romanos iban a estar, sino que todos tienen acceso y todas las naciones vendrán a adorar a Jerusalén. Bien, espero que Dios les bendiga. Sin quererlo, inspirado, pasó un poco más allá y como casi palabras poéticas pudo darnos otros aspectos de lo que sería el milenio en esta tierra. Nos encontramos en la próxima ocasión con el libro de Lamentaciones de Jeremías. Que el Señor les bendiga.